Hola a todos, hoy vamos a hablar de uno de los conflictos más importantes del siglo XX, la Guerra Fría. Fue una época de tensión política, militar y económica entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la URSS en 1991. Aunque nunca se enfrentaron directamente en un combate abierto, la Guerra Fría marcó el curso de la historia mundial. Vamos a explorar sus principales temas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias victoriosas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se encontraron con sistemas políticos y económicos completamente opuestos. Mientras que los Estados Unidos defendían el capitalismo y la democracia, la URSS promovía el socialismo y el régimen comunista. Este generó una rivalidad ideológica que rápidamente se transformó en una lucha por la supremacía global. Una de las características más definitorias de la Guerra Fría fue la carrera armamentista. Ambas potencias se empeñaron en desarrollar armas nucleares, lo que llevó a una situación de destrucción mutua asegurada. Es decir, ambos sabían que si llegaban a usar sus bombas nucleares, ambos países se destruirían a sí mismos. Esta amenaza constante creó un clima de miedo y paranoia, pero también sirvió para mantener un frágil equilibrio de poder. Europa quedó dividida tras la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue dividida en dos partes, la Alemania occidental, que se alineaba con los Estados Unidos, y la Alemania oriental, controlada por la URSS. Berlín, la capital alemana, también fue dividida y en 1961 se construyó el famoso Muro de Berlín, que separaba a los ciudadanos del este, bajo el control comunista de los del oeste, que vivían en una democracia capitalista. Aunque la Guerra Fría no fue un conflicto directo, sí se libraron guerras calientes en diferentes partes del mundo. Un ejemplo claro es la Guerra de Corea, en la que Corea del Norte, apoyada por la URSS, y China luchó contra Corea del Sur, respaldada por los Estados Unidos. Otro ejemplo es la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos intervino para detener la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Además de la competencia militar, la Guerra Fría también se libró en el espacio. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, lo que sorprendió al mundo y marcó el comienzo de la carrera espacial. En 1969, los Estados Unidos lograron un hito al aterrizar en la Luna con el Apolo 11. Este tipo de logros no solo demostraba poderío tecnológico, sino también el liderazgo de cada superpotencia. A finales de los 80, la URSS comenzó a enfrentar graves problemas económicos y políticos. El líder soviético Mikhail Gorbachov introdujo reformas como la perestroika y la glasnost, que intentaban modernizar el sistema y hacer más abierta la sociedad soviética. Sin embargo, estas reformas no lograron evitar el colapso del régimen. En 1991, la URSS se disolvió y la Guerra Fría llegó a su fin. La Guerra Fría fue un conflicto que, aunque no se libró directamente entre los dos bloques, tuvo un impacto enorme en el desarrollo del siglo XX. Nos dejó una división del mundo en dos grandes bloques ideológicos, el capitalista y el comunista, y alteró la forma en que las naciones se relacionan, con consecuencias que aún afectan a la política y a la economía mundial hoy en día. El fin de la Guerra Fría cambió las dinámicas internacionales, pero muchas de las tensiones que surgieron en esa época siguen presentes en los conflictos actuales. De la moda en la Unión Soviética. A lo largo de sus casi 70 años de existencia, experimentó una evolución peculiar debido a las características sociales, políticas y económicas del régimen comunista. A lo largo de este periodo, la moda estuvo marcado por el contraste entre la ideología soviética, que promovía la igualdad y la austeridad, y las influencias externas, especialmente a partir de los años 50, cuando la Guerra Fría y la globalización cultural comenzaron a hacer su impacto. En los primeros años de la revolución,
la moda soviética estuvo influenciada por los ideales de la Revolución de Octubre de 1917. Se promovió un estilo sencillo y práctico, acorde con los ideales de igualdad social. La vestimenta reflejaba un alejamiento de clases altas zaristas, y se adaptaron prendas funcionales como los trajes de trabajo y los uniformes militares. Sin embargo, las élites del Partido Comunista también comenzaron a vestir de manera más distintiva, con trajes formales, lo que sentó las bases de una creciente diferencia entre los altos funcionarios y la clase trabajadora. Durante la década de 1930, el gobierno soviético impulsó un estilo más uniforme y moderado, con ropa de corte recto y colores sobrios. Se promovieron prendas que representaban la colectividad, eliminando las distinciones entre clases sociales. Sin embargo, también comenzó a crecer una industria textil que permitió cierto grado de variedad. La industria de la moda en la Unión Soviética nunca logró alcanzar el nivel de diversidad y creatividad de las potencias occidentales, debido en gran parte a la falta de materiales y la centralización de las producciones. En los años 50 y 60, con el auge del estado de bienestar y la posibilidad de productos más variados, comenzaron a aparecer influencias extranjeras, principalmente de Occidente. El estilo de vida y la moda de los países capitalistas comenzaron a filtrarse, especialmente en las grandes ciudades como Moscú y Leningrado, a través de los viajes y el contrabando de ropa. No obstante, la industria soviética, que estaba bastante retrasada en comparación con las economías del mercado, no pudo satisfacer las demandas de la población por ropa más variada y de mejor calidad. Esto creó una fuerte división entre los que podían acceder a ropa occidental y los que no. La década de 1970 fue testigo de la expansión de tiendas de ropa de baja calidad, que ofrecían opciones simples y funcionales, en los que se vendían prendas importadas de Occidente. A pesar de las restricciones, muchos jóvenes soviéticos comenzaron a incorporar prendas de influencia occidental en sus estilos, como los pantalones vaqueros, camisetas con logos de marcas extranjeras y estilos más informales, que eran vistos como símbolos de rebeldía frente al régimen. Los conciertos de rock, la música pop y el cine occidental, aunque censurados, también jugaron un papel crucial en la difusión de estos estilos. Finalmente, en los años 80, cuando la Unión Soviética entró en su última fase bajo la dirección de Mikhail Gorbachev y su política de glasnost y perestroika, la moda experimentó una cierta liberalización. Se permitió un mayor acceso de productos extranjeros y por primera vez algunos diseñadores soviéticos pudieron experimentar con nuevas formas de expresión. Sin embargo, la escasez de recursos seguía siendo un problema y muchas de las tendencias internacionales no llegaron a ser adoptadas masivamente hasta los últimos años de la existencia del país. En resumen, la moda en la Unión Soviética estuvo marcada por la dualidad entre la austeridad promovida por el régimen comunista y el deseo de acceder a las tendencias globales, principalmente occidentales. Aunque la industria de la moda en la URSS nunca alcanzó la sofisticación de otras naciones, los ciudadanos soviéticos encontraron manera de expresar su identidad y, a través de la moda, de negociar su espacio dentro de la sociedad.